Mamá, no puedes entrar, me dijo Lidia desde el umbral de su casa, bloqueando la entrada con su cuerpo. Los padres de Teodoro están aquí y... Bueno, tú ya sabes cómo eres. ¿Cómo soy? Me quedé ahí parada, sosteniendo el flan de vainilla que había preparado durante toda la tarde. El mismo postre que le hacía cuando era niña, cuando me decía que era la mejor mamá del mundo. Ahora ni siquiera podía pisar su casa. No entiendes, mamá. Ellos vienen de una familia muy elegante. Su padre es empresario, tienen casas en varios países. No es nada personal, pero prefiero que hoy no vengas a la cena. Llevaba mi mejor vestido, el que compré con mis ahorros del año pasado. Me peiné con cuidado, hasta me puse un poco de rouge en los labios. Todo para que mi hija se sintiera orgullosa de mí frente a su nueva familia política. Pero ahí estaba ella, cerrándome la puerta como si fuera una extraña molesta. Pero Lidia, es tu cumpleaños. Siempre celebramos juntas tu cumpleaños. Mi voz sonó más pequeña de lo que quería, como la de una niña pidiendo permiso. Este año es diferente, mamá. Teodoro quiere hacer algo más sofisticado. Tú no encajas en este ambiente. No encajo. Las palabras se clavaron en mi pecho como agujas. 67 años limpiando, trabajando, sacrificándome por ella, y ahora no encajo en su vida nueva. Desde adentro de la casa llegaban risas. Risas elegantes, supuse. El tintineo de copas caras, conversaciones en inglés mezcladas con español. Todo un mundo del que yo estaba siendo excluida por mi propia sangre. Entiendo, le dije, aunque no entendía nada. ¿Quieres que te deje el postre al menos? Lidia miró el flan como si fuera algo contaminado. No, mamá. Teodoro encargó unos pasteles franceses de esa pastelería cara del centro. Esos van mejor con el champán que trajeron sus padres. Pasteles franceses. Champán. Todo lo que yo no podía darle. Todo lo que aparentemente la hacía avergonzarse de mí. Me di la vuelta para irme, pero escuché su voz detrás de mí. Mamá, de verdad no es nada personal. Es solo que ellos están acostumbrados a cierto nivel de vida. Su madre usa vestidos de diseñador, habla 3 idiomas. Su padre maneja empresas internacionales. No quiero que se sientan incómodos. Incómodos. Yo era la que los haría sentir incómodos. No ellos a mí. Yo, que crié a esa niña sola después de que su padre muriera en el accidente. Yo, que trabajé doble turno limpiando oficinas hasta las 11 de la noche para pagarle los estudios que ahora le daban acceso a esa familia tan sofisticada. Me acordé de las noches que llegaba a casa con las manos agrietadas de tanto limpiar, y aún así me sentaba a ayudarla con las tareas. Me acordé de las veces que comí solo arroz para que ella pudiera llevarse almuerzo completo a la universidad. Me acordé de cuando vendí mi anillo de matrimonio, el único recuerdo que tenía de su padre, para comprarle la computadora que necesitaba para su tesis. Está bien, hija. Que tengas una linda cena. Las palabras salieron automáticamente, como siempre. Siendo comprensiva, siendo la madre que no causa problemas, la que siempre entiende. Caminé hacia la calle con mi flan en las manos, sintiendo las miradas de los vecinos. Algunos habían salido a sus patios, atraídos por el ruido de la conversación. La señora Gómez regaba sus plantas con más lentitud de la necesaria. Don Eliseo fingía arreglar su auto, pero tenía los ojos clavados en mí. Todos habían visto a la señora Florenzo ser rechazada por su propia hija en la puerta de su casa. La vergüenza me quemaba las mejillas. No solo la vergüenza de ser rechazada, sino la vergüenza de que todos lo hubieran presenciado. En este barrio donde vivía desde hace 30 años, donde todos me conocían como la mujer trabajadora que crió sola a su hija. Al llegar a mi casa, me senté en la cocina con el postre intacto frente a mí. La misma cocina donde Lidia hacía sus tareas mientras yo preparaba la cena después de llegar del trabajo. La misma mesa de fórmica donde lloramos juntas cuando su papá murió. La misma mesa donde ella me contaba sus sueños de ser alguien importante en la vida. Parece que lo había logrado. Ahora era tan importante que su propia madre la avergonzaba. Pero mientras estaba ahí, con las lágrimas cayendo sobre la superficie gastada de la mesa, algo cambió dentro de mí. No fue rabia lo que sentí. Fue algo más frío, más calculador. Algo que llevaba años dormido y que la humillación de esta noche había despertado.
Ellos no sabían que yo había escuchado la conversación telefónica de Teodoro la semana pasada. Ellos no sabían que yo conocía la verdad sobre esa familia tan elegante y su supuesta fortuna. Ellos no sabían que yo tenía guardados en mi cuenta del banco más de $50,000 que había ahorrado durante años, sin decirle nada a nadie, ni siquiera a Lidia. $50,000 que había juntado centavo a centavo, trabajando horas extra, negándome caprichos, viviendo con lo mínimo. Todo guardado para cuando mi hija me necesitara. Para cuando tuviera una emergencia, para cuando quisiera comprarse una casa mejor, para cuando nacieran mis nietos. Me sequé las lágrimas y sonreí. Una sonrisa que hacía años no me salía. Una sonrisa que no tenía nada que ver con la mujer sumisa y comprensiva que acababa de irse de esa casa. Ellos iban a conocer a la verdadera Rosalía Florenzo. Solo que no sería esta noche. Esta noche tocaba esperar. Y yo sabía esperar muy bien. Llevaba toda la vida esperando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta aquí, cómo mi propia hija había llegado a avergonzarse tanto de mí. Lidia nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Roberto, trabajaba en una fábrica y yo limpiaba casas por las mañanas. No teníamos mucho, pero éramos felices. Vivíamos en este mismo barrio, en una casita que alquilábamos y que soñábamos algún día comprar. Cuando Lidia tenía 12 años, Roberto murió en un accidente laboral. Una máquina mal calibrada, dijeron. La compensación que nos dieron fue ridícula, $5,000 por una vida entera. $5,000 para criar sola a una niña que acababa de perder a su papá. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Lidia lloraba en mi regazo preguntándome si íbamos a estar bien. Sí, mi amor, le dije acariciando su cabello. Mamá va a trabajar más para que no te falte nada. Y cumplí mi palabra. Dejé de limpiar casas por las mañanas y conseguí trabajo en una empresa de limpieza nocturna. Oficinas, bancos, edificios comerciales. Trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Llegaba a casa cuando Lidia se iba al colegio, dormía 4 horas, y me levantaba para prepararle el almuerzo y ayudarla con las tareas. Los fines de semana limpiaba casas particulares. Casas grandes, de familias que tenían el dinero que yo nunca tuve. Veía sus muebles finos, sus cuadros caros, sus closets llenos de ropa que costaba más que mi sueldo de todo un mes. Pero nunca sentí envidia. Solo trabajaba más duro, pensando en el futuro de mi hija. Lidia era una estudiante excelente. Siempre sacaba las mejores notas, siempre era la primera en todo. Los maestros me decían que tenía potencial para llegar lejos, que podía estudiar en la universidad si seguía así. La universidad. Esa palabra se volvió mi obsesión. Yo no había terminado ni la secundaria, pero mi hija iba a ser profesional. Mi hija iba a tener todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando cumplió 15 años, Lidia empezó a cambiar. Ya no quería que fuera a buscarla al colegio porque mis uniformes de trabajo la avergonzaban. Ya no quería que conociera a sus amigas porque ellas no entenderían mi situación. Empezó a inventar excusas para no caminar conmigo por el barrio. Mamá, ¿por qué no buscas un trabajo normal?, me preguntó un día. Como las mamás de mis compañeras. Un trabajo en una oficina o en una tienda. Porque este trabajo me paga mejor, mi amor, le expliqué. Y porque así puedo estar en casa cuando tú llegas del colegio. Pero ella no entendía. O no quería entender. Durante la preparatoria, Lidia se obsesionó con encajar en grupos de chicas que venían de familias adineradas. Llegaba a casa contándome sobre los autos caros de los papás de sus amigas, sobre los viajes que hacían en vacaciones, sobre la ropa de marca que usaban. Mamá, ¿por qué nosotras no podemos tener cosas bonitas?, me preguntaba con ese tono que había desarrollado. Un tono que me hacía sentir como si fuera mi culpa ser pobre. Tenemos cosas bonitas, mi amor. Tenemos nuestra casa, tenemos comida, tienes tu educación. Eso no cuenta, me decía girando los ojos. Hablo de cosas de verdad. Ropa, zapatos, un auto. Un auto. Ella quería un auto para no tener que andar en autobús conmigo. Para no tener que explicarle a nadie por qué su mamá olía a productos de limpieza y tenía las manos ásperas de tanto trabajar. Cuando se graduó de la preparatoria, las demás chicas de su clase hicieron una fiesta grande en un salón caro. Los papás de una de sus amigas pagaron todo,
la decoración, la comida, el DJ, hasta contrataron fotógrafos profesionales. Lidia llegó a casa llorando esa noche. Todas mis amigas tuvieron fiestas hermosas. Yo soy la única que no pudo celebrar bien. Mi amor, podemos hacer una pequeña reunión aquí en casa. Invito a tu tía María. Hacemos una carne asada. No es lo mismo, me gritó. Tú no entiendes nada. Yo no quiero una carne asada en el patio. Quiero una fiesta de verdad. Esa noche me quedé despierta calculando. Tenía ahorrados $3,000 que estaba guardando para sus gastos universitarios. Podía usar 1,500 para hacerle una fiesta más decente. Al día siguiente fui a hablar con el dueño del salón social del barrio. No era tan elegante como el lugar donde habían celebrado sus amigas, pero era digno. Contraté un grupo musical, encargué comida para 50 personas, compré decoraciones. El día de la fiesta, Lidia se veía hermosa. Había invitado a sus compañeras de clase, pero solo vinieron 3. Las demás pusieron excusas de último momento. Las que vinieron se quedaron apenas una hora, tomaron algunas fotos y se fueron diciendo que tenían otro compromiso. Pero Lidia fingió que todo estaba perfecto. Sonrió para las fotos, bailó con sus primos, agradeció a todos los que vinieron. Sin embargo, yo la conocía demasiado bien. Veía la tristeza en sus ojos, la vergüenza de que su fiesta no fuera como las de sus amigas ricas. Cuando empezó la universidad, todo empeoró. Lidia estudiaba administración de empresas en una universidad privada cara. Había conseguido una beca parcial por sus buenas calificaciones, pero aún así tenía que pagar la mitad de la colegiatura. Trabajé más horas. Conseguí trabajos de limpieza los sábados y domingos también. Vendí mi anillo de matrimonio y algunos muebles que habían sido de mi mamá. Todo para que ella pudiera estudiar en esa universidad prestigiosa donde, según ella, iba a hacer contactos importantes. Y los hizo. Conoció a Teodoro en tercer semestre. Teodoro Acevedo, hijo de una familia que supuestamente tenía negocios internacionales. Teodoro que manejaba un auto del año y usaba relojes caros. Teodoro que hablaba de restaurantes a los que yo nunca podría entrar ni como cliente. Cuando Lidia me lo presentó, yo traté de ser amable. Le hice preguntas sobre sus estudios, sobre su familia. Él me respondía con monosílabos, mirando su teléfono más que a mí. Se notaba que estar en mi casa lo incomodaba. Tu mamá es interesante, le dijo a Lidia en voz baja, pero yo alcancé a escuchar. El tono que usó me dejó claro lo que realmente pensaba de mí. Desde entonces, Lidia empezó a distanciarse más. Ya no me contaba sobre su vida universitaria. Ya no me presentaba a sus nuevos amigos. Cuando venía a casa, era solo para pedir dinero o para usar la lavadora. Mamá, ¿me puedes prestar $200? Es para un proyecto de la universidad. Mamá, ¿me das 300? Teodoro quiere llevarme a un restaurante especial por nuestro aniversario. Mamá, necesito $500. Todas mis amigas van a hacer un viaje y no quiero quedarme fuera. Siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera de conseguir el dinero. Trabajaba horas extra, pedía adelantos en el trabajo, a veces hasta dejaba de comprar comida para mí. Todo para que ella no se sintiera menos que sus nuevos amigos ricos. Pero nunca era suficiente. Cada vez me pedía más, y cada vez me trataba con menos respeto. Como si yo fuera una empleada cuyo único trabajo era financiar su nuevo estilo de vida. El día que se graduó, yo estaba en primera fila en la ceremonia. Llevaba mi mejor vestido, el mismo que había usado para su fiesta de graduación de preparatoria. Lidia subió al escenario a recibir su diploma con honores, y yo lloré de orgullo. Pero cuando terminó la ceremonia y fueron a tomarse fotos familiares, Lidia me dijo, «Mamá, mejor espérame aquí. Las fotos son solo para los graduados y sus familias inmediatas». Familia inmediata. Yo, que la había criado sola, que había sacrificado todo por ella, ya no era familia inmediata. Esa noche, acostada en mi cama, me di cuenta de que había perdido a mi hija en algún momento del camino. La niña que me abrazaba cuando llegaba del trabajo se había convertido en una extraña que se avergonzaba de mí. Pero aún tenía esperanza. Pensé que cuando empezara a trabajar, cuando tuviera su propia vida, las cosas mejorarían entre nosotras. Me equivoqué otra vez. Después de la graduación,
Lidia consiguió trabajo en una empresa de marketing. No era un sueldo muy alto, apenas $2,000 al mes, pero para ella era el comienzo de su vida profesional. Se mudó a un apartamento pequeño en una zona más cara de la ciudad, un lugar que le costaba $1,500 mensuales de renta. Mamá, necesito vivir cerca del trabajo, me explicó cuando le pregunté por qué no se quedaba en casa para ahorrar dinero. Además, ya es hora de que sea independiente. Independiente, pero siguiéndome pidiendo dinero cada semana. Para los muebles del apartamento, para la ropa de trabajo, para inversiones en su imagen profesional. Siempre tenía una excusa elegante para pedirme ayuda económica. Yo seguía trabajando mis turnos nocturnos, pero ahora también limpiaba casas los fines de semana para poder mantener el ritmo de gastos de Lidia. Mis ahorros, que habían llegado a $5,000 después de años de esfuerzo, se fueron desvaneciendo poco a poco. Fue durante esos primeros meses de su trabajo que empecé a notar algo extraño. Lidia llegaba a casa con bolsas de tiendas caras, zapatos que costaban más que mi sueldo semanal, carteras de marca que había visto en las casas elegantes donde trabajaba. ¿Cómo puedes comprar estas cosas con tu sueldo?, le pregunté un día, tocando una blusa que aún tenía la etiqueta puesta. $200 por una blusa. Mamá, tengo que invertir en mi imagen. En el mundo de los negocios, la apariencia es importante. Además, Teodoro me ayuda a veces. Teodoro. Cada vez que mencionaba ese nombre, sentía un nudo en el estómago. No era que no me gustara el muchacho, era que algo en él no me daba confianza. La manera en que hablaba de dinero, como si fuera algo que nunca se acababa. La forma en que trataba a las personas que consideraba inferiores, incluyéndome a mí. Un sábado por la tarde estaba limpiando la casa de la señora Morales, una mujer mayor que vivía en el barrio rico de la ciudad. Mientras sacudía los muebles de su sala, escuché que hablaba por teléfono con su hija. No, mijita, ese muchacho no me da buena espina. Dice que su familia tiene dinero, pero yo conozco a todas las familias adineradas de esta ciudad y nunca he oído hablar de los Acevedo. Acevedo. El apellido de Teodoro. Me quedé inmóvil, fingiendo limpiar el mismo cuadro mientras escuchaba. Además, fíjate bien en su ropa. Esa ropa cara que usa, pero siempre son las mismas 3 camisas buenas. Y ese reloj que presume tanto, lo he visto en el mercado de imitaciones. Se ve bonito, pero no es original. El corazón se me aceleró. ¿Sería posible que Teodoro no fuera tan rico como aparentaba? ¿Sería posible que mi hija estuviera siendo engañada? Esa tarde llegué a casa con la cabeza llena de dudas. Decidí investigar un poco por mi cuenta. Le pedí a mi vecino Eliseo, que sabía usar bien la computadora, que me ayudara a buscar información sobre la familia Acevedo en Internet. ¿Qué tipo de negocios dice que tienen?, me preguntó Eliseo mientras tecleaba en su computadora vieja. Teodoro siempre habla de empresas internacionales, de propiedades en varios países. Dice que su papá es empresario. Eliseo buscó durante 1 hora. Encontramos muchos Acevedo, pero ninguno que coincidiera con la descripción que Teodoro había dado de su familia. No había empresas registradas a ese nombre, no había propiedades importantes, nada que indicara la fortuna que supuestamente tenían. Señora Rosalía, me dijo Eliseo con cuidado, a lo mejor es que no aparecen en Internet porque son muy privados, ¿sabe? Los ricos de verdad a veces no les gusta que se sepa mucho de ellos. Tenía razón. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez Teodoro y su familia simplemente eran discretos con sus asuntos. Pero la duda se había plantado en mi cabeza. Unas semanas después, Lidia llegó a casa muy emocionada. Teodoro le había propuesto matrimonio. La boda sería en 6 meses, en un lugar elegante y exclusivo que ella había soñado toda su vida. Mamá, va a ser perfecta. Teodoro ya apartó el salón del Hotel Palacio, el mismo donde se casó la hija del alcalde el año pasado. Va a costar $15,000 solo el lugar, pero sus papás van a pagar todo. $15,000. Una cantidad que yo no había visto junta en toda mi vida, y que para ellos aparentemente no era problema. ¡Qué maravilloso, mi amor! Me da mucho gusto que seas tan feliz. Sí, mamá. Por fin voy a tener la vida que siempre quise. Una vida digna, ¿sabes? Sin preocupaciones de dinero, sin tener que contar cada dólar. Sin tener que contar cada dólar. Como había hecho yo toda la vida para darle todo lo que necesitaba.
¿Y cuándo voy a conocer oficialmente a los papás de Teodoro?, le pregunté. Lidia evitó mi mirada. Bueno, mamá, ellos son un poco formales, muy tradicionales. Creo que es mejor que los conozcas el día de la boda. Será más natural. Más natural. O sea que ni siquiera iba a tener el derecho de conocer a los que iban a ser mis consuegros antes de la boda de mi única hija. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos. Lidia venía a casa solo para contarme sobre el vestido que había encargado, sobre las flores que había elegido, sobre el menú de 5 tiempos que iban a servir. Todo pagado por la familia de Teodoro, según ella. Pero yo empecé a notar cosas extrañas. Un día llegué más temprano del trabajo y encontré a Lidia en mi cocina, llorando mientras hablaba por teléfono. No, Teodoro, no tengo más dinero. Ya le pedí todo lo que pude a mi mamá. No puedo pedirle más. Me escondí detrás de la puerta, tratando de escuchar más. ¿Cómo que tus papás no pueden pagar el anticipo del salón? Dijiste que ellos se harían cargo de todo. Silencio. Lidia escuchaba lo que Teodoro le decía del otro lado. Está bien, está bien. Yo busco la manera de conseguir los $5,000 para el anticipo. Pero Teodoro, me prometiste que tu familia tenía todo cubierto. $5,000. El anticipo que supuestamente los papás de Teodoro ya habían pagado. ¿Por qué Lidia tenía que buscarlo? Esa noche fingí que no había escuchado nada, pero empecé a atar cabos. Los gastos constantes de Lidia, su nerviosismo cuando hablaba de la boda, la manera en que Teodoro evitaba cualquier conversación específica sobre el dinero de su familia. A la semana siguiente, decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Seguí a Teodoro después de que saliera de casa de Lidia. Lo vi subirse a su autocaro y manejarlo hacia el otro lado de la ciudad. Pero en lugar de dirigirse a alguna zona elegante como yo esperaba, se estacionó frente a una casa modesta en un barrio parecido al mío. Una casa con el pasto sin cortar y pintura descascarada. De esa casa salió un hombre de unos 50 años, vestido con ropa de trabajo. Teodoro lo abrazó y le gritó: «Papá». Ese hombre no se parecía en nada al empresario internacional que Teodoro había descrito. Me quedé observando desde la esquina durante media hora. Vi cómo Teodoro le entregaba dinero a ese hombre. Vi cómo discutían sobre algo que parecía serio. Vi cómo la familia rica de mi yerno era tan común y corriente como la mía. Esa noche llegué a casa con una certeza que me partía el corazón. Mi hija se estaba casando con un mentiroso. Y no solo eso, sino que probablemente ella ya lo sabía y había decidido seguirle el juego, mintiendo a su vez. La pregunta que me atormentaba era: ¿qué iba a hacer con esa información? ¿Debía decirle a Lidia lo que había descubierto y arriesgarme a que me odiara por arruinar su sueño? ¿O debía quedarme callada y dejar que viviera su mentira? Decidí esperar. Decidí observar más. Decidí conocer toda la verdad antes de actuar. No sabía que esa decisión me iba a llevar al momento más humillante de mi vida. Los siguientes 2 meses fueron los más difíciles de mi vida. Cada día que pasaba, descubría una nueva mentira. Cada conversación con Lidia se volvía más tensa porque yo sabía la verdad y ella seguía actuando como si viviera en un cuento de hadas. La boda se acercaba y los gastos no paraban. Lidia llegaba a casa cada semana con una nueva emergencia que requería dinero. El fotógrafo pedía un anticipo de $1,000. El vestido necesitaba ajustes de último momento que costaban 500 más. La decoración había subido de precio. Mamá, sé que es mucho pedirte, pero ¿me podrías prestar $2,000? Es que los papás de Teodoro están esperando que se libere un dinero que tienen invertido en el extranjero. Dinero invertido en el extranjero. Cada vez sus mentiras se volvían más elaboradas. Pero yo seguía dándole el dinero porque no podía soportar ver a mi hija sufrir, aunque fuera por algo que ella misma había creado. Mis ahorros llegaron a 0. Tuve que pedir un préstamo en el trabajo, usando como garantía mis años de servicio. $5,000 que me iban a descontar de mi sueldo durante los próximos 2 años. Todo para financiar una boda basada en mentiras. Una tarde, mientras limpiaba la oficina del licenciado Márquez, un abogado que había conocido a través de años de trabajo, decidí contarle mi situación. El licenciado siempre había sido amable conmigo, y sabía que podía confiar en él. Señora Rosalía, lo que me cuenta es muy preocupante, me dijo después de escuchar toda la historia.
Ha pensado en la posibilidad de contratar un investigador privado. ¿Un investigador? Licenciado, yo no tengo dinero para esas cosas. Tengo un amigo que se dedica a eso. Es discreto y no cobra mucho. Por $500 podría investigar los antecedentes de este Teodoro y darle un informe completo. $500. Era casi todo lo que me quedaba de mi último sueldo, pero algo dentro de mí me decía que era necesario. Mi instinto de madre me gritaba que Lidia estaba en peligro, aunque ella no quisiera verlo. Está bien, licenciado. Dígale a su amigo que lo contrato. El investigador se llamaba Lorenzo Palma. Un hombre serio de unos 40 años que llegó a mi casa una tarde para pedirme todos los datos que tenía sobre Teodoro. Su nombre completo, la dirección donde vivía, el lugar donde trabajaba, los nombres de sus padres que Lidia había mencionado. Señora, en una semana le tendré toda la información. Pero le advierto que a veces la verdad duele más que las mentiras. Una semana. 7 días para descubrir si mi hija estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Mientras esperaba el informe, traté de actuar normal con Lidia. Era casi imposible. Cada vez que llegaba con una nueva historia sobre la fortuna de los Acevedo, yo tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Mamá, ¿sabes qué? Los papás de Teodoro quieren conocerte antes de la boda. Van a hacer una cena familiar la próxima semana. Mi corazón dio un salto. Finalmente iba a conocer a los misteriosos consuegros millonarios. ¡Qué bueno, mi amor! ¿Dónde va a ser? En su casa. Teodoro dice que tienen una mansión preciosa en las afueras de la ciudad, con jardines enormes y hasta una piscina. Una mansión. Yo sabía que era mentira, pero fingí emoción. ¿Y qué me pongo para conocer a gente tan elegante? Ay, mamá, Lidia suspiró como si fuera una carga muy pesada para ella. Tienes que comprarte algo nuevo. No puedes ir con esa ropa vieja que usa siempre. Ropa vieja. Mi mejor vestido, el que había comprado para su graduación, ahora era ropa vieja. Está bien, hija. Voy a buscar algo apropiado. Esa tarde fui al centro comercial más barato que conocía y gasté mis últimos $200 en un vestido negro sencillo pero elegante. Nada extravagante, pero digno. También compré zapatos nuevos y hasta fui a la peluquería para que me arreglaran el cabello. Quería estar perfecta para conocer a esa familia que supuestamente iba a ser parte de mi vida. Al día siguiente, Lorenzo me llamó. Señora Rosalía, ya tengo el informe listo. Puede venir a mi oficina. Llegué con el estómago hecho un nudo. Lorenzo tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio. Señora, como le dije, la verdad no siempre es agradable. ¿Está segura de que quiere saber todo? Sí, licenciado. Necesito saber. Lorenzo abrió la carpeta y empezó a leer. Teodoro Acevedo Ramírez, 26 años. Trabaja como vendedor de seguros en una empresa pequeña. Su sueldo es de $1,200 mensuales. $1,200. Menos de lo que ganaba mi hija. Su padre, Augusto Acevedo, es mecánico. Trabaja en un taller en el barrio San José. Su madre, Celia Ramírez, es costurera. Trabajan desde su casa. Mecánico y costurera. No empresarios internacionales. La familia vive en una casa rentada de 2 recámaras en el barrio Las Flores. La renta es de $400 mensuales. No tienen propiedades a su nombre, no tienen empresas registradas, no tienen inversiones en el extranjero. Lorenzo siguió leyendo. Teodoro tiene deudas en 3 tarjetas de crédito por un total de $8,000. También debe $4,000 de un préstamo personal que pidió hace 6 meses. ¿Para qué pidió ese préstamo? Según los registros, fue para comprar el anillo de compromiso que le dio a su hija y para pagar algunos gastos relacionados con mantener su imagen de hombre adinerado. El anillo. El anillo que Lidia presumía había costado $5,000 y que según Teodoro era una tradición familiar. Hay más, continuó Lorenzo. Teodoro ha tenido 2 relaciones anteriores documentadas. En ambos casos, cortejó a mujeres de familias con dinero, prometiéndoles matrimonio después de pedirles préstamos considerables. Una de ellas lo demandó por fraude, pero logró llegar a un acuerdo extrajudicial.
Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi hija no era la primera. Teodoro tenía experiencia engañando mujeres y extrayéndoles dinero. ¿Y mi hija? ¿Sabe ella algo de esto? Lorenzo me miró con compasión. Es difícil saberlo con certeza, pero todo indica que Teodoro le ha mentido sobre su situación económica desde el principio. Sin embargo, hay evidencia de que su hija ha estado financiando gran parte de los gastos de ambos en los últimos meses. ¿Qué tipo de evidencia? Registros bancarios que pude obtener legalmente muestran que su hija ha estado haciendo transferencias regulares a Teodoro. También ha pagado directamente varios de los gastos de la boda que supuestamente iban a cubrir los padres de él. Mi hija sabía. Tal vez no toda la verdad, pero sabía que algo no estaba bien y había decidido ignorarlo. Había decidido vivir la mentira porque era más cómodo que enfrentar la realidad. Licenciado, ¿qué me recomienda que haga? Señora Rosalía, legalmente no puedo aconsejarle nada específico. Pero como hombre que tiene hijas, le diría que la verdad siempre es mejor que la mentira, aunque duela. Salí de esa oficina con el corazón roto y la cabeza llena de preguntas. ¿Cómo iba a decirle a Lidia que el hombre con quien se iba a casar era un estafador? ¿Cómo iba a explicarle que su gran amor solo la estaba usando para mantener un estilo de vida que no podía costear? Y más importante aún, ¿me iba a creer? ¿O iba a pensar que yo estaba celosa de su felicidad y tratando de arruinar su boda? Decidí esperar hasta después de la cena con los padres de Teodoro. Quería ver con mis propios ojos cómo iban a manejar esa mentira. Quería darle a Teodoro la oportunidad de confesar la verdad por sí mismo. Lo que no sabía era que esa cena nunca iba a llegar a realizarse. Que Teodoro tenía otros planes para deshacerse del problema que yo representaba en su vida perfectamente construida de mentiras. Que mi propia hija iba a ser quien me diera el golpe final. La semana después de recibir el informe del investigador fue la más larga de mi vida. Cada día esperaba que Lidia me dijera algo sobre la cena con los padres de Teodoro. Cada día fingía normalidad mientras por dentro se me desgarraba el alma sabiendo que mi hija estaba siendo engañada. El miércoles por la tarde, Lidia llegó a casa más nerviosa de lo usual. Se paseaba por la cocina como animal enjaulado, revisando su teléfono cada 5 minutos. «Todo bien, mi amor». «Sí, mamá. Es solo que, bueno, hay un pequeño cambio en los planes para la cena». Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cambio? Los papás de Teodoro tuvieron que viajar de emergencia. Un problema familiar en España. Ya sabes, ellos tienen negocios allá. España. Otra mentira más para añadir a la colección. ¡Qué lástima! ¿Y cuándo van a regresar? No están seguros. Puede ser después de la boda. Pero no te preocupes, los vas a conocer en la ceremonia. En la ceremonia. O sea que iba a conocer a los verdaderos padres de Teodoro, el mecánico y la costurera, el mismo día de la boda. Iba a ser interesante ver cómo manejaban esa situación. Está bien, hija. Como tú digas. Pero esa misma noche, mientras limpiaba las oficinas del centro, tomé una decisión. No podía seguir callada. No podía permitir que mi hija se casara con un mentiroso sin al menos intentar abrirle los ojos. Al día siguiente, cuando Lidia vino a casa a buscar algo de dinero para los últimos detalles de la boda, me armé de valor. Lidia, necesito hablar contigo de algo importante. Ay, mamá, estoy súper ocupada. ¿Puede ser después de la boda? Teodoro me está esperando en el salón para revisar la decoración. Es sobre Teodoro, hija. Es importante. Lidia se detuvo en seco. ¿Qué pasa con Teodoro? Siéntate, por favor. Se sentó en la orilla de la silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Hija, he estado investigando un poco sobre la familia de Teodoro y... ¿Qué has estado haciendo qué? Su voz subió 3 tonos. Contrié a un investigador privado. Necesitaba saber si... Mamá. Lidia se puso de pie de un salto. No puedo creer lo que estás diciéndome. Contrataste a un investigador para espiar a mi novio. Hija, déjame explicarte. No hay nada que explicar. Esto es increíble. Eres una entrometida, mamá. Una entrometida celosa que no puede soportar que yo sea feliz. Lidia, por favor, escúchame.
Teodoro no es quien dice ser. Su familia no tiene dinero. Él tiene deudas. Ha estafado a otras mujeres antes. Mentiras. Todos son mentiras porque no soportas que yo haya encontrado a alguien mejor que esta vida miserable que tú me diste. Esas palabras me golpearon como bofetadas. Hija, yo solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? De ser feliz. De tener una vida mejor. Toda mi vida me has hecho sentir culpable por querer algo más que esta pobreza. Yo trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Exacto. Día y noche limpiando casas ajenas. Siempre oliendo a productos de limpieza. Siempre con las manos ásperas y la ropa barata. Y ahora que por fin tengo la oportunidad de vivir diferente, vienes tú a arruinarlo con tus paranoias. Cada palabra era como un cuchillo en el pecho. Lidia, por favor, solo mira este informe. Saqué la carpeta que Lorenzo me había dado, pero Lidia la tiró al suelo. No voy a leer nada. Teodoro me ama. Su familia me ha aceptado. Por primera vez en mi vida voy a tener una familia decente. ¿Y yo qué soy? No soy tu familia. Lidia me miró con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Tú eres la mujer que me dio la vida, pero no eres la familia que yo elegí. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volteó hacia mí. Y si vuelves a meterte en mi relación, si vuelves a investigar a Teodoro, si haces cualquier cosa para sabotear mi boda, te juro por Dios que no me vuelves a ver en la vida. La puerta se cerró de un portazo que retumbó en toda la casa. Me quedé ahí parada, viendo los papeles del investigador esparcidos por el suelo, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Esa noche no pude dormir. No pude comer. No pude hacer nada más que repetir en mi cabeza las palabras de Lidia. No eres la familia que yo elegí. Al día siguiente, Lidia no contestaba mis llamadas. Al segundo día tampoco. Al tercero, su teléfono estaba apagado. Una semana completa sin saber nada de mi hija, sin saber si estaba bien, sin saber si la boda seguía en pie. Fue la señora María, mi vecina de toda la vida, quien me trajo noticias. Rosalía, vi a tu hija ayer en el centro comercial. Estaba con un muchacho elegante, comprando cosas para una fiesta. Se veía muy contenta. ¿Te dijo algo de la boda? Sí, que ya mero es. Dice que va a ser en el Hotel Palacio. Qué bonito, ¿verdad? El Hotel Palacio. La boda seguía programada. Lidia había decidido seguir adelante sin importar lo que yo le había dicho. Esa tarde tomé otra decisión difícil. Fui al Hotel Palacio a preguntar sobre la boda de mi hija. Señora, aquí no tenemos registrada ninguna reservación a nombre de Acevedo para las próximas 2 semanas, me dijo la recepcionista después de revisar en su computadora. ¿Estás segura? Es para este sábado. Completamente segura. Tal vez sea en otro hotel. Salí de ahí con más preguntas que respuestas. ¿Dónde se iba a casar Lidia? ¿Por qué había mentido sobre el lugar? O tal vez Teodoro le había mentido a ella también. El viernes por la noche, un día antes de la supuesta boda, decidí ir a casa de Lidia. Necesitaba saber qué estaba pasando. Necesitaba asegurarme de que mi hija estuviera bien. Toqué la puerta de su apartamento durante 10 minutos. No había nadie. Le pregunté a los vecinos y me dijeron que no la habían visto en varios días. Regresé a casa con el alma en vilo. ¿Y si algo le había pasado? ¿Y si Teodoro se la había llevado? ¿Y si mi insistencia en descubrir la verdad había empeorado las cosas? El sábado por la mañana, el día que supuestamente era la boda, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Señora Rosalía. Sí, ¿quién habla? Soy Celia, la mamá de Teodoro. Se me detuvo el corazón. La costurera, la verdadera madre de Teodoro. Señora, necesito hablar con usted. Es sobre nuestros hijos. ¿Dónde está Lidia? Está bien. Está bien, pero necesitamos hablar. ¿Puede venir a mi casa? Tengo la dirección. Me dio la dirección del barrio Las Flores, la misma casa donde había visto a Teodoro esa tarde cuando lo seguí. Llegué a esa casa modesta con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Celia me abrió la puerta. Era una mujer de mi edad, con el cabello canoso y las manos trabajadas,
igual que las mías. Pase, señora. Tenemos mucho de qué hablar. Adentro estaba Lidia, sentada en un sofá viejo, con los ojos rojos de llorar. Al verme, desvió la mirada. Señora Rosalía, dijo Celia, creo que es hora de que sepamos toda la verdad. Tanto usted como yo hemos sido engañadas por nuestros hijos. Me senté en una silla frente a ellas, preparándome para escuchar lo que finalmente iba a explicar todo. Lo que no sabía era que la verdad iba a ser mucho peor de lo que había imaginado. Celia me sirvió un té en una taza desportillada y se sentó frente a mí. Lidia seguía evitando mi mirada, con las manos temblorosas jugando con un pañuelo. Señora Rosalía, ayer Teodoro llegó a la casa muy alterado. Nos dijo que usted había contratado a un investigador para espiarlo y que Lidia estaba muy enojada con usted. Miré a mi hija, pero ella siguió con la vista clavada en el suelo. Lo que Teodoro no sabía, continuó Celia, es que yo ya tenía mis sospechas sobre esta boda. Mi hijo llegaba a casa con ropa cara, hablaba de hoteles elegantes, de gastos que yo sabía que él no podía costear. Augusto, el papá de Teodoro, salió de la cocina limpiándose las manos con un trapo grasoso. Era el mismo hombre que había visto ese día cuando seguía a Teodoro. Señora, yo trabajé toda mi vida como mecánico, dijo Augusto con voz ronca. Gano $300 a la semana cuando hay trabajo. Mi esposa cose ropa para algunas señoras del barrio. Entre los dos apenas juntamos $1000 al mes. Pero Teodoro les dijo a Lidia que ustedes eran empresarios, logré decir con voz temblorosa. Sí, dijo Celia con tristeza. Eso nos dijo ayer cuando lo confrontamos. Al principio se enojó mucho, nos gritó que no teníamos derecho a arruinar su vida. Pero después se quebró y nos confesó todo. Finalmente Lidia levantó la vista. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Mamá, me dijo con voz quebrada, yo sabía que algo no estaba bien. ¿Qué sabías, hija? Sabía que Teodoro no tenía tanto dinero como decía. Sabía que la historia de sus papás no cuadraba. Pero yo quería tanto creer que era verdad. Quería tanto tener esa vida elegante que había soñado. Celia tomó la mano de Lidia con cariño maternal. Mijita, cuéntele a su mamá lo que nos dijo Teodoro ayer. Lidia respiró profundo. Teodoro me confesó que desde el principio me mintió sobre su familia, que inventó lo de los negocios internacionales porque sabía que eso era lo que yo quería escuchar. ¿Y la boda, hija? El Hotel Palacio. Nunca hubo reservación en el Hotel Palacio, mamá. Teodoro dijo que sus papás iban a pagar, pero cuando llegó el momento de dar el anticipo, me pidió que yo lo pagara porque supuestamente ellos tenían el dinero, trabado, en una inversión. Augusto negó con la cabeza. Nosotros nunca tuvimos dinero para esas cosas, señora. Teodoro sabía que no podíamos costear ni el pastel más barato. Pero entonces, ¿de dónde sacó Teodoro el dinero para mantener esa imagen?, pregunté. Lidia me miró con vergüenza. De mí, mamá. Todo este tiempo, yo he estado pagando sus gastos. Su ropa cara, las cenas en restaurantes elegantes, hasta el anillo de compromiso. Todo lo pagué yo con el dinero que tú me dabas. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. ¿Qué? Teodoro me decía que sus papás le iban a reponer el dinero después, que era solo temporal. Y yo le creía porque quería creerle. Porque significaba que yo podía vivir como las chicas ricas de mi universidad. Celia suspiró. Ayer cuando confrontamos a Teodoro, él nos dijo que nunca tuvo intención de casarse realmente con Lidia, que solo la estaba usando para mantener un estilo de vida que no podía costear. ¿Cómo? Nos dijo que su plan era inventar alguna excusa el día de la boda para posponerla indefinidamente, explicó Augusto. Mientras tanto, seguía sacándole dinero a Lidia para sus gastos personales. Miré a mi hija, que lloraba en silencio. Lidia, ¿cuánto dinero le diste? No lo sé exactamente, mamá, pero creo que fueron como $15,000 en total. $15,000. Más de la mitad de todos mis ahorros de toda la vida. Y todo ese dinero salió de lo que yo te daba. Sí, mamá. Yo sabía que estaba mal, pero pensé que cuando nos casáramos y yo fuera parte de esa familia rica, te podría devolver todo con intereses. Celia se acercó a mí. Señora Rosalía,
Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Ayer, cuando Teodoro se dio cuenta de que todo se había descubierto, nos dijo que ya tenía un plan para deshacerse del problema. ¿Qué tipo de plan? Un plan para alejarse definitivamente de Lidia sin tener que asumir responsabilidades. Nos dijo que iba a hacer que Lidia fuera quien terminara la relación. ¿Cómo? Lidia levantó la vista otra vez. Mamá, Teodoro me dijo que si yo quería salvar nuestra relación, tenía que demostrarle que él era más importante que tú. ¿Qué significa eso? Me dijo que tenía que elegir entre él y tú, que si yo de verdad lo amaba, no podía permitir que tú siguieras interfiriendo en nuestras vidas. El corazón se me hundió en el estómago. ¿Y qué decidiste? Yo le dije que sí. Le dije que haría lo que fuera necesario para que siguiéramos juntos. Celia me tomó de la mano. Señora, el plan de Teodoro era hacer que Lidia la humillara públicamente, que la rechazara de una manera tan dolorosa que usted decidiera alejarse para siempre de la vida de su hija. Pero yo no entiendo. Si Teodoro ya no quería casarse con Lidia, ¿por qué quería alejarme a mí? Porque necesitaba que Lidia siguiera siendo su fuente de dinero, explicó Augusto. Mientras ustedes dos estuvieran peleadas, él podía seguir manipulando a Lidia, hacerla sentir que él era lo único bueno en su vida. Lidia se cubrió la cara con las manos. Mamá, cuando llegaste a mi casa esa noche del cumpleaños, todo ya estaba planeado. Teodoro me había dicho exactamente qué decirte, cómo tratarte para que sintieras que no eras bienvenida. La noche de mi humillación. Todo había sido un teatro cruel diseñado para alejarme de mi propia hija. ¿Y tú sabías que era un plan, Lidia? No completamente, mamá. Teodoro me dijo que sus papás eran muy estrictos con el protocolo, que necesitábamos mantener cierta imagen. Me convenció de que era lo mejor para nuestro futuro. Pero en el fondo sabías que estaba mal, le dije. Sí, mamá. En el fondo lo sabía. Pero tenía tanto miedo de perder esa vida que había construido en mi cabeza. Tenía tanto miedo de volver a ser la hija de la señora de la limpieza. Esas palabras me dolieron más que todas las mentiras juntas. Mi propia hija se avergonzaba tanto de mí que había preferido humillarme antes que aceptar quién era realmente. Celia se levantó y fue a la cocina. Regresó con una bolsa de papel. Señora Rosalía, ayer cuando Teodoro se fue de la casa después de confesarnos todo, dejó esto. Creemos que es suyo. Abrí la bolsa. Adentro estaban todos los regalos que le había dado a Teodoro durante los meses que llevaba conociéndolo. Una corbata que le compré para su cumpleaños, unos mancuernillas que Lidia dijo que la había admirado, hasta el reloj barato que le regalé cuando consiguió un ascenso en el trabajo. También nos dejó esto, dijo Augusto sacando un sobre. Dijo que era para usted. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una nota escrita a mano. Señora Rosalía, gracias por financiar mi estilo de vida durante estos meses. Su hija fue muy generosa con el dinero que usted le daba. Lástima que no pudo mantener su bocota cerrada como una buena suegra. No se preocupe por nosotros. Ya encontraré otra fuente de ingresos. Saludos. Teodoro. Arrugué la nota y la tiré al suelo. 20 años trabajando día y noche para darle todo a mi hija, y así era como terminaba. Humillada, robada y traicionada por las dos personas en las que más había confiado. Pero mientras estaba ahí sentada en esa casa humilde, viendo a mi hija llorar por un hombre que la había usado sin piedad, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía lástima de mí misma. Ya no sentía ganas de llorar. Sentía algo que no había sentido en años. Una furia fría y calculadora que me llenaba de energía. Teodoro creía que había ganado. Mi hija creía que era la víctima de esta historia. Pero yo sabía algo que ninguno de los dos sabía. Esta historia apenas estaba comenzando. Me quedé sentada en esa casa durante 3 horas más. Celia preparó café y las 4 platicamos como nunca habíamos platicado. Por primera vez en meses, las mentiras habían desaparecido y podíamos hablar con honestidad. ¿Saben dónde está Teodoro ahora?, pregunté. Se fue ayer en la noche, respondió Augusto. Dijo que tenía otros planes y que no volveríamos a saber de él por un tiempo. Lidia levantó la cabeza. Mamá, antes de irse, Teodoro vació mi cuenta de banco. Tenía acceso porque me pidió los datos para
ayudarme a manejar mejor mis finanzas. Se llevó los últimos $2,000 que me quedaban. ¿Y no piensas denunciarlo? ¿Con qué pruebas? Yo le di voluntariamente el acceso a mi cuenta. Yo le di todo ese dinero porque quería creer en su mentira. Tenía razón. Legalmente, Teodoro no había cometido ningún delito. Había sido un maestro de la manipulación emocional, pero técnicamente mi hija le había dado todo ese dinero por su propia voluntad. Señora Rosalía, me dijo Celia, nosotros queremos pedirle perdón. Sabíamos que nuestro hijo no era honesto, pero no imaginábamos que las cosas habían llegado tan lejos. No tienen por qué disculparse. Ustedes también fueron engañados. Pero su hija perdió tanto dinero por culpa de Teodoro. Miré a Lidia, que seguía con la vista baja. Mi hija no perdió ese dinero por culpa de Teodoro. Lo perdió porque eligió la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Mamá, Lidia me miró con lágrimas frescas en los ojos. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero, ¿me perdonas? Esa pregunta me atravesó el pecho como una flecha. Parte de mí quería abrazarla y decirle que sí, que todo estaba perdonado, que podíamos volver a empezar. Pero otra parte, una parte más fría y más sabia, sabía que las cosas nunca podrían volver a ser como antes. Lidia, te perdono porque eres mi hija y porque entiendo que fuiste manipulada. Pero el perdón no borra lo que pasó. No borra las palabras que me dijiste. No borra la humillación que me hiciste pasar. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento cada día. ¿Te arrepientes de haberme lastimado, o te arrepientes de haber sido descubierta? La pregunta flotó en el aire como humo pesado. Lidia se tardó mucho en responder. Me arrepiento de las dos cosas, admitió finalmente. Me arrepiento de haberte lastimado, pero también me arrepiento de haber sido tan tonta como para creer que podía vivir una vida que no me correspondía. Era una respuesta honesta, más honesta de lo que había esperado. ¿Y ahora qué vas a hacer, hija? No lo sé, mamá. Perdí mi trabajo porque falté mucho las últimas semanas por los preparativos de la boda que nunca existió. Mi apartamento lo estoy perdiendo porque gasté el dinero de la renta en cosas para Teodoro. No tengo ahorros, no tengo novio. No tengo nada. ¿Y qué esperas de mí? Lidia me miró con ojos suplicantes. Esperaba que tal vez podrías ayudarme a empezar de nuevo. No con dinero, porque sé que ya no te queda nada por mi culpa. Pero tal vez podrías ayudarme a encontrar trabajo. Tú conoces a mucha gente. Conozco a mucha gente. Después de 20 años limpiando casas y oficinas, efectivamente conocía a mucha gente. Gente que me respetaba por mi trabajo honesto y mi carácter. Gente que podría darle una oportunidad a mi hija si yo se lo pidiera. ¿Estarías dispuesta a trabajar limpiando como yo? Lidia tragó saliva. Sí, mamá. Sí, eso es lo que tengo que hacer para empezar de nuevo. Sí. Aunque eso signifique que tus viejas amigas de la universidad te vean con uniforme de limpieza. Ya no tengo amigas de la universidad, mamá. Cuando se dieron cuenta de que mi boda, elegante, no iba a suceder, dejaron de contestar mis llamadas. Era cruel, pero no me sorprendía. Las amistades basadas en el estatus social son tan frágiles como el cristal. Está bien, le dije finalmente. Te voy a ayudar a conseguir trabajo. Pero con condiciones. Las que tú digas, mamá. Primera condición, no más mentiras. Ni grandes ni pequeñas. Si me preguntas algo, me dices la verdad aunque te duela. Acepto. Segunda condición, vas a vivir en tu realidad, no en fantasías. Vas a ganar dinero honestamente y lo vas a administrar responsablemente. Acepto. Tercera condición, me vas a devolver cada centavo de los $15,000 que perdiste. No porque necesite el dinero, sino porque necesitas aprender el valor de lo que desperdiciaste. Lidia asintió con lágrimas en los ojos. Acepto, mamá, aunque me tome años. Y cuarta condición, continué, vas a disculparte públicamente conmigo. Con los vecinos que vieron cómo me humillaste en tu puerta. Con la gente del barrio que me conoce. Vas a reconocer que te equivocaste. Esta última condición la hizo dudar.
Vi cómo luchaba internamente entre su orgullo y su necesidad de mi ayuda. ¿Es necesario, mamá? Ya te pedí perdón aquí. Lidia, me humillaste públicamente. Si quieres mi perdón completo, tienes que repararme el daño públicamente también. Después de un largo silencio, asintió. Está bien, mamá. Lo haré. Nos levantamos para irnos. Celia me abrazó en la puerta. Señora Rosalía, ojalá mi hijo hubiera encontrado una suegra como usted en lugar de haber elegido el camino que eligió. Su hijo aún es joven, señora Celia. Todavía puede cambiar si quiere. Espero que tenga razón. En el camino de regreso a casa, Lidia y yo caminamos en silencio. Era un silencio diferente a los de antes. No era cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos mujeres que habían vivido una experiencia traumática y ahora tenían que encontrar la manera de reconstruir su relación. Mamá, me dijo cuando llegamos a mi casa, ¿de verdad me perdonas? Te perdono, hija. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que estoy dispuesta a darte una segunda oportunidad para que demuestres quién realmente quieres ser. ¿Y si te decepciono otra vez? Entonces no habrá tercera oportunidad. Esa noche, después de que Lidia se fuera a dormir al sofá de mi sala, ya que había perdido su apartamento, me senté en mi cocina con una taza de té y una libreta. Escribí una lista de todas las personas que conocía que podrían darle trabajo a Lidia. Escribí un plan para ayudarla a salir adelante sin que dependiera completamente de mí. Escribí las reglas que tendríamos que seguir para convivir bajo el mismo techo otra vez. Pero también escribí algo más. Algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Lidia. Escribí todo lo que sabía sobre Teodoro Acevedo. Sus deudas, sus estafas anteriores, sus métodos de manipulación. Todo lo que el investigador había descubierto y más. Porque aunque Teodoro creía que había ganado, aunque pensaba que podía desaparecer y empezar de nuevo con otra víctima, yo tenía otros planes. Teodoro había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer silenciosa que limpiaba casas y trabajaba en las sombras. Yo sabía cosas que él no sabía que yo sabía. Y muy pronto, iba a descubrir que meterse con Rosalía Florenzo había sido la peor decisión de su vida. Pero primero, tenía que ayudar a mi hija a reconstruir la vida que había destruido por perseguir fantasías. Después vendría mi turno. 3 meses después de esa conversación en casa de Celia, mi vida había cambiado completamente. Lidia estaba viviendo conmigo otra vez, trabajando en una empresa de limpieza que yo le había conseguido. Ganaba $800 al mes, casi la mitad de lo que ganaba en su trabajo anterior, pero era dinero honesto. Todos los días la veía salir temprano con su uniforme, con las manos que antes solo conocían cremas caras ahora ásperas del trabajo. La veía llegar cansada, pero con una dignidad que había perdido durante sus meses de fantasía. Estaba pagándome $50 cada quincena de los 15,000 que había perdido. A ese ritmo, terminaría de pagarme en 12 años. Pero lo más importante era que habíamos recuperado una relación honesta. No era la misma de antes, probablemente nunca volvería a serlo, pero era real. Un martes por la tarde, mientras Lidia estaba en el trabajo, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Señora Rosalía Florenzo. Sí, ¿quién habla? Habla María Palma. ¿Se acuerda de mí? Soy abogada, fui su vecina hace años en el barrio San Rafael. María Palma. Claro que me acordaba. Cuando yo tenía 30 años y Lidia era pequeña, María vivía en la casa de al lado. Era una mujer joven que estudiaba derecho en las noches mientras trabajaba de día. Yo la ayudé mucho en esos tiempos. Le cuidaba a su hijo pequeño cuando tenía que ir a la universidad, le llevaba comida cuando no tenía tiempo de cocinar. María, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, señora Rosalía. Mire, la llamo porque llegó a mi oficina un caso que creo que le va a interesar. ¿Qué tipo de caso? Una joven vino a consultarme porque fue estafada por un hombre llamado Teodoro Acevedo. Cuando me contó la historia, recordé que usted me había mencionado ese nombre cuando nos encontramos en el mercado hace unos meses. Mi corazón se aceleró. ¿Qué le hizo a esa muchacha? Lo mismo que le hizo a su hija, pero peor. Esta chica se llama Emilia, tiene 24 años, viene de una familia de dinero. Teodoro la convenció de que él también era rico, se comprometieron,
y durante 6 meses ella le dio más de $20,000 para inversiones que supuestamente iban a hacer juntos. $20,000. Más de lo que Lidia había perdido. ¿Y ahora qué pasó? Teodoro desapareció hace una semana. Vació la cuenta bancaria donde tenían el dinero de las inversiones, canceló su teléfono, dejó su apartamento. La chica está desesperada. ¿Y por qué me llamas a mí, María? Porque cuando Emilia me describió los métodos que usó Teodoro para engañarla, recordé todo lo que usted me contó sobre lo que le pasó a Lidia. Son exactamente las mismas técnicas. Y me di cuenta de que necesitamos juntarnos todas las víctimas para poder hacer algo legal contra él. Todas las víctimas. No había pensado en eso. Teodoro probablemente había estafado a más mujeres además de Lidia y esta Emilia. ¿Qué propones, María? Que nos reunamos. Usted, Emilia, y cualquier otra víctima que podamos encontrar. Teodoro cometió fraude, pero necesitamos evidencia suficiente para que el Ministerio Público pueda levantar cargos penales. ¿Crees que se pueda? Si juntamos todas las evidencias, todos los testimonios, todas las transferencias bancarias, sí, podríamos no solo recuperar el dinero, sino también evitar que siga estafando a más mujeres. Esa noche, cuando Lidia llegó del trabajo, le conté sobre la llamada de María. ¿Otra víctima?, preguntó Lidia mientras se quitaba los zapatos de trabajo. Al menos una más. Pero María cree que puede haber otras. Lidia se quedó pensativa. Mamá, ¿tú crees que vale la pena? Digo, nosotras ya superamos lo de Teodoro. ¿Por qué revolver todo eso otra vez? Porque mientras Teodoro esté libre, va a seguir haciendo lo mismo a otras mujeres. ¿Tú hubieras querido que alguien te advirtiera sobre él antes de que te estafara? Sí, admitió. Hubiera querido. Entonces tenemos que hacer algo para que ninguna otra mujer pase por lo que tú pasaste. Al día siguiente fui a la oficina de María. Era un lugar pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. María había progresado mucho desde los días en que era mi vecina joven y luchadora. Señora Rosalía, qué gusto verla, me dijo abrazándome. Mire, le presento a Emilia. Emilia era una chica bonita, de cabello castaño y ojos tristes. Se veía destrozada emocionalmente. Señora Florenzo, me dijo con voz temblorosa, María me contó lo que le pasó a su hija. Lo siento mucho. Yo también siento lo que te pasó a ti, mijita. Cuéntame cómo conociste a Teodoro. Durante las siguientes 2 horas, Emilia me contó una historia que era prácticamente idéntica a la de Lidia. Teodoro la había cortejado con mentiras sobre su familia rica, le había pedido dinero para inversiones temporales, había mantenido una imagen de lujo que ella financiaba sin darse cuenta. Lo peor, me dijo Emilia, es que yo sabía que algo no cuadraba. Pero quería tanto creer que había encontrado al hombre perfecto que ignoré todas las señales de alarma. ¿Cómo lo conociste? En una cafetería cara del centro. Él estaba ahí con un amigo, vestido elegantemente, hablando en inglés por teléfono sobre negocios internacionales. Cuando terminó la llamada, se acercó a mí y me invitó a un café. La misma técnica que había usado con Lidia. Aparentar riqueza en lugares donde la gente adinerada se reúne. ¿Y nunca conociste a su familia? No. Siempre tenía excusas. Que estaban viajando, que tenían problemas familiares, que era mejor esperar al matrimonio. Igual que con su hija. María nos mostró una carpeta gruesa. Señora Rosalía, he estado investigando por mi cuenta. Encontré al menos 3 mujeres más que fueron estafadas por Teodoro en los últimos 2 años. 3 más. Sí. Una secretaria que le dio $10,000, una maestra que le prestó $8,000 y una enfermera que perdió $12,000. Ninguna quiso denunciar porque se sentían avergonzadas. 5 mujeres en total. Teodoro había perfeccionado su sistema de estafas. ¿Cuánto dinero ha robado en total? María hizo cuentas en su calculadora. Aproximadamente $65,000 en 2 años. $65,000. El dinero que esas mujeres habían trabajado duramente para ganar, perdido por culpa de un manipulador profesional. ¿Qué necesitamos para denunciarlo? Necesitamos que todas las víctimas estén dispuestas a testificar. Necesitamos todas las transferencias bancarias,
todos los mensajes de texto, todas las promesas que les hizo por escrito. Y necesitamos encontrarlo. No saben dónde está. Desapareció completamente. Canceló su teléfono, dejó su apartamento, no aparece en ningún lado. Pero tengo un investigador privado buscándolo. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Lidia sentada en la mesa de la cocina con una expresión extraña. Mamá, necesito decirte algo. ¿Qué pasa, hija? Hoy en el trabajo, una de mis compañeras me estaba contando sobre su hermana. Su hermana se comprometió hace poco con un hombre que dice ser rico, pero ella sospecha que es mentira. Se me erizó la piel. ¿Cómo se llama ese hombre? Teodoro Acevedo. No podía ser. Teodoro ya tenía una nueva víctima. ¿Dónde vive la hermana de tu compañera? Aquí en la ciudad. Trabajaba en un banco, pero renunció porque Teodoro le dijo que ya no necesitaba trabajar cuando se casaran. Otra mujer dejando su independencia económica por las promesas de Teodoro. Hija, tenemos que avisarle a esa muchacha antes de que sea demasiado tarde. ¿Crees que nos va a creer? Tiene que creernos. Y si no nos cree, al menos vamos a intentarlo. Esa noche llamé a María para contarle sobre la nueva víctima potencial. Señora Rosalía, esto es perfecto. Si podemos interceptar a Teodoro antes de que estafe a esta nueva mujer, podemos atraparlo en el acto. Tendremos evidencia fresca. ¿Qué propones? Que mañana vayamos a hablar con esa muchacha. Con todas las evidencias que tenemos, con los testimonios de las otras víctimas. Si logramos convencerla de que Teodoro es un estafador, tal vez podamos tender una trampa. Una trampa. La idea me emocionó más de lo que debería. Teodoro había creído que podía desaparecer y empezar de nuevo. Estaba a punto de descubrir que había cometido un error fatal. Al día siguiente, María, Lidia y yo fuimos a buscar a Celina Monreal, la hermana de la compañera de trabajo de Lidia. Vivía en un apartamento bonito en una zona de clase media alta, el tipo de lugar donde Teodoro buscaba a sus víctimas. Celina nos recibió con desconfianza al principio. Era una mujer de 30 años, elegante, con el cabello perfectamente arreglado y ropa cara. Se notaba que tenía dinero. No entiendo por qué vienen a hablarme de Teodoro, nos dijo después de que María se presentara como abogada. Él es un hombre maravilloso. Nos vamos a casar en 2 meses. Señorita Celina, le dijo María con paciencia, necesita escuchar lo que estas señoras tienen que decirle sobre su prometido. Durante la siguiente hora, Lidia le contó toda su historia. Emilia, que había venido con nosotras, también compartió su experiencia. Yo les mostré el informe del investigador privado que había contratado meses atrás. Celina nos escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión iba cambiando. De desconfianza pasó a confusión, de confusión a preocupación, de preocupación a horror. No puede ser, murmuró cuando terminamos. Teodoro me dijo que ustedes eran unas mujeres despechadas que querían arruinar su vida porque las había rechazado. ¿Él sabía que íbamos a venir?, preguntó María. Sí. Ayer me llamó para decirme que posiblemente unas mujeres celosas iban a buscarme para llenarme la cabeza de mentiras sobre él. Teodoro había estado un paso adelante de nosotras. Pero había cometido un error. Al advertirle a Celina sobre nosotras, había confirmado que sabía exactamente quiénes éramos y por qué lo buscábamos. Celina, le dije, ¿cuánto dinero le has dado a Teodoro? Yo no le he dado dinero. Él tiene su propio negocio. ¿Qué tipo de negocio? Importación y exportación. Maneja productos entre México y Estados Unidos. La misma mentira de siempre, solo cambiando los detalles. ¿Has visto su oficina? ¿Has conocido a sus socios? ¿Has visto algún documento oficial de su empresa? Celina se quedó callada. La respuesta estaba en su silencio. Celina, insistió Emilia, yo creí exactamente lo mismo. Él me dijo que tenía una empresa de consultoría internacional. Nunca vi ni una sola prueba, pero quería creer tanto que era verdad. Pero Teodoro me ha comprado regalos caros, protestó Celina débilmente. Un collar de perlas, unos aretes de diamantes. ¿Puedo verlos?, preguntó María. Celina fue a su recámara y regresó con una caja de joyas. María examinó las piezas con cuidado.
Señorita, estas son imitaciones muy buenas, pero son imitaciones. Las perlas son sintéticas, los diamantes son cristales. Celina se sentó pesadamente en su sofá. No puede ser. Me dijo que había gastado $10,000 en ese collar. Probablemente le costó $200 en el mercado de imitaciones, le explicó María. Es parte de su técnica. Te da regalos que parecen caros para hacerte creer que él tiene dinero. Pero entonces, si él no tiene dinero, ¿quién está pagando por nuestras cenas en restaurantes caros? ¿Quién pagó el viaje a Cancún que hicimos el mes pasado? La pregunta flotó en el aire. Todas sabíamos la respuesta, pero esperamos a que Celina llegara a la conclusión por sí misma. «Oh, Dios mío», susurró. «Él siempre me pide que pague yo primero porque supuestamente su tarjeta de crédito tiene problemas con algunos sistemas de pago. Después dice que me va a transferir el dinero, pero siempre se le olvida». «¿Cuánto has gastado así?», le pregunté. Celina se puso pálida. «No lo sé exactamente, pero creo que han sido como $8,000 en los últimos 3 meses. $8,000 en solo 3 meses. Teodoro había acelerado su método. «Celina», le dijo María, «necesitamos tu ayuda para atraparlo». «¿Cómo?» «Él cree que logró convencerte de que nosotras somos mentirosas. Puedes fingir que nos creíste, pero que después decidiste que él tenía razón. Puedes seguir con la relación mientras nosotras preparamos la evidencia para arrestarlo». «¿Quieren que siga viéndolo? Después de saber que es un estafador». «Solo por unos días más», le explicó María. «Lo suficiente para que podamos coordinarnos con la policía. Si desapareces de repente, él va a sospechar y se va a escapar otra vez». Celina se quedó pensando durante varios minutos. «¿De verdad creen que podemos hacer que pague por lo que nos hizo?» «No solo eso», le dije. «Podemos evitar que le haga lo mismo a más mujeres». «Está bien. Lo voy a hacer. Pero necesito que me prometan que me van a apoyar cuando esto termine». «Te lo prometo», le dije tomando su mano. «Todas las mujeres que hemos pasado por esto tenemos que cuidarnos entre nosotras». Los siguientes 5 días fueron los más tensos de mi vida. Celina siguió viendo a Teodoro, actuando como si todo fuera normal. Mientras tanto, María trabajó con el Ministerio Público para preparar la orden de arresto. El viernes por la noche, Celina le dijo a Teodoro que había recibido una herencia de una tía rica y que quería invertir $50,000 en su empresa. Era una cantidad suficientemente grande para que Teodoro no pudiera resistir la tentación. Quedaron de verse el sábado por la mañana en un café del centro para que Teodoro le explicara los detalles de la inversión. Lo que él no sabía era que la policía estaría esperándolo. Yo insistí en estar presente cuando lo arrestaran. Después de todo lo que había pasado, necesitaba ver con mis propios ojos cómo se hacía justicia. Llegué al café 1 hora antes de la cita. Me senté en una mesa desde donde podía ver toda la entrada. A las 10 en punto, vi llegar a Teodoro. Llevaba un traje caro, pagado por alguna de sus víctimas, sin duda, un reloj que brillaba al sol, y esa sonrisa confiada que también conocía. Celina llegó 5 minutos después. Los vi sentarse en una mesa cerca de la ventana. Teodoro sacó unos papeles que parecían documentos oficiales de su empresa ficticia. A las 10:30, 3 policías entraron al café. Teodoro Acevedo Ramírez. Vi cómo la sonrisa se le borró de la cara. Vi cómo miró alrededor buscando una salida. Vi cómo se dio cuenta de que Celina lo había traicionado. «Está usted arrestado por el delito de fraude en múltiples casos. Tiene derecho a permanecer callado». Mientras le ponían las esposas, Teodoro me vio sentada en mi mesa. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi la misma sorpresa que había visto en los ojos de Lidia el día que la confronté, la sorpresa de alguien que había subestimado completamente a la mujer silenciosa. «Usted», me gritó mientras se lo llevaban. «Usted no tenía derecho a meterse en mi vida». Me levanté de mi mesa y caminé hacia él. «Teodoro», le dije con una voz tranquila pero firme, «tú no tenías derecho a meterte en la vida de mi hija. Pero ahora ya no importa. Ahora vas a pagar por todo lo que hiciste». Lo último que escuché fue su voz gritando excusas y amenazas mientras se lo llevaban en el carro de la policía. 6 meses después,
Teodoro fue sentenciado a 5 años de prisión y a restituir todo el dinero que había robado. No era una condena muy larga, pero era suficiente para que todas sus víctimas recuperáramos nuestro dinero y para que él no pudiera seguir estafando mujeres durante un tiempo. Lidia terminó de pagarme los $15,000 que había perdido. No porque yo necesitara el dinero, sino porque era importante que ella entendiera el valor de lo que había desperdiciado. Con lo que me devolvió, abrí una cuenta de ahorros nueva. Pero esta vez, era solo para mí. Mi hija siguió trabajando en la empresa de limpieza. Nunca más volvió a hablar de querer una vida diferente o de avergonzarse de su origen. Había aprendido, de la manera más dura posible, que la dignidad no viene del dinero que tienes, sino de la honestidad con la que vives. En cuanto a mí, a los 67 años descubrí algo que no sabía, que tenía una fuerza interior que había estado dormida durante décadas. Una fuerza que no necesitaba gritos ni escándalos para manifestarse. Una fuerza silenciosa pero inquebrantable. Ya no soy solo la señora que limpia casas. Ya no soy solo la madre que se sacrifica en silencio. Ahora soy Rosalía Florenzo, la mujer que se enfrentó a un estafador profesional y ganó. Mi nombre ya no es solo el de la madre abnegada. Mi historia apenas comienza. Y cualquiera que piense que puede aprovecharse de mí o de mi familia, va a descubrir que la mujer silenciosa a veces es la más peligrosa de todas.